Bienvenidas, bienvenidos al tren del pensamiento. El día de hoy empezaremos hablando de diamantes y a ver dónde nos lleva. ¿Por qué hablar de diamantes? No sé, la verdad. Todo el mundo conoce a los diamantes por su dureza, y de hecho vemos en un montón de videojuegos y en un montón de referencias que se utiliza como lo más duro que hay en videojuegos con espadas, armaduras o lo que sea, lo que se les ocurra de hacer de diamante. En la realidad esto no funciona tan así. Quiero decir, el diamante es duro, pero duro no significa eso. Un material duro es un material que puede rayar cosas o puede hacer una incisión en ellas, pero eso no quiere decir que no se puedan romper. De hecho, los diamantes, como son un cristal, son frágiles. No soportan que los dobles o que les hagas alguna fuerza. De hecho, hay un montón de vídeos por YouTube de gente rompiendo diamantes. Entonces, ¿por qué son tan caros si no son indestructibles? ¿Porque son escasos, podríamos decir? Eso tendría algún sentido o alguna lógica si no se pudieran fabricar. Los diamantes sintéticos existen, son una realidad, es algo que se utiliza. Se utilizan un montón de herramientas con puntas de diamante y brocas que puedes comprar en cualquier ferretería con punta de diamante y no te vale cientos de euros. Es un poco más cara, pero tampoco mucho. Eso es porque son diamantes artificiales. Siempre se ha utilizado con el fin de rayar o tallar, pero en algunos sitios también se ha utilizado con el fin de guardar ahorros. Me explico. Si tú ponle que tienes 10 kilos de oro en ahorros y hay una inundación, llevártelos pues es un problema. Sin embargo, si tienes una bolsita con un diamante, es mucho más fácil agarrarlo y salir corriendo y llevarte todos tus ahorros. Sería el equivalente a tener todos tus ahorros en monedas de 1 euro. Entonces, ¿por qué son tan caros a día de hoy si se pueden sintetizar? Pues la explicación es muy sencilla. Marketing. Los vendedores de diamantes se dieron cuenta de que la gente no iba a invertir en diamantes porque tampoco tenía para eso. Entonces se creó un marketing de los diamantes son para siempre y que están relacionados con el amor. Ahí, a partir de ahí, pasaron a ser el símbolo del anillo de compromiso. El anillo de compromiso con un diamante viene del principio del siglo XX, no es algo que sea de muchísimo antes. Entonces, ¿cuál es el material más resistente que se conoce a día de hoy? ¿Resistente a qué? Por ejemplo, tenemos el wolframio o tungsteno, se puede llamar de las dos maneras. Wolframio es por wolf, así es como lo llamaban los mineros germánicos en la época, porque este elemento se comía los otros elementos que intentaban sacar. Entonces sería la mezcla de wolf y ramio. ¿Y por qué hablo de este material o de este elemento? El wolframio se ha utilizado durante un montón de tiempo por su resistencia a la temperatura. Se ha utilizado durante muchísimo tiempo para hacer los filamentos de las bombillas incandescentes, y todas las bombillas incandescentes de hoy en día que no sean LED estarán hechas de wolframio, el filamento, porque soporta temperaturas altísimas. Ahora que ya no hay bombillas apenas de incandescencia para uso doméstico, por muchos motivos, la resistencia del wolframio a la temperatura la podemos ver en una bombilla que lleva más de 100 años encendida sin fundirse, sin que le pase nada, en una estación de bomberos de Estados Unidos. Ahora que ya no hay bombillas apenas, ¿es el fin del wolframio? Para nada, lo seguimos utilizando en los bolis. Si observamos la punta de los bolis, podremos ver que tiene como una minúscula bola o que hay una diferencia, un escaloncito, y eso es porque la punta de los bolígrafos tiene que estar hecha de este material. Cuando escribimos, no somos muy conscientes de que esa bola, que es la que no permite bajar a la tinta y se salga todo, puede correr a más de 20.000 revoluciones por minuto, lo que, sumado a la fricción del papel, que es rugoso, se puede calentar muchísimo. Entonces, si estuviera hecho de estaño, hierro, cobre o lo que sea, se deformaría y dejaría de funcionar el bolígrafo. Por eso funcionan tan bien. Algunos bolis funcionan tan bien que no han cambiado nunca, prácticamente. Tenemos el típico boli Bic. Tenemos este formato,
que lleva sin cambiar desde 1955, porque si algo funciona, no lo toques, claramente. No podemos decir lo mismo de otras cosas, como puede ser, por ejemplo, alguna marca, como podría ser Nintendo. La marca Nintendo empezó en 1899 como una marca de naipes. Lo de las videoconsolas empezó en los años 70, con los arcades, pero antes de eso habían pasado casi 80 años fabricando naipes. Además de otras marcas que ahora se dedican a la electrónica y antiguamente eran centros de procesamiento de pescado. Cosas, lo normal, vaya. Y claro, hablando de Nintendo, pues no podemos evitar mencionar a Super Mario, o como se conocía en su momento, Jumpman. Super Mario, la primera aparición es en el Donkey Kong, porque no tenía un juego propio. El Donkey Kong es más antiguo y Mario ni siquiera tenía un nombre, era Jumpman, porque lo que hacía básicamente era saltar. Y con todos los años que han pasado, ha ido cambiando el diseño, ha ido cambiando muchas cosas. Lo único que no ha cambiado es que seguimos interpretando mal una frase de Mario. La típica frase de It's me, Mario, no es It's me de soy yo en inglés, es It's me. Con la U pequeña es algo que se dice en japonés, es It's me, que quiere decir super. Entonces It's me, Mario es Super Mario, no es soy yo, Mario. Pero tampoco hace falta rayarse mucho con que esto lo digamos mal o lo entendamos mal, porque hay cosas que decimos mal desde siempre o incorrectamente y no lo vamos a cambiar tampoco. Como por ejemplo algo que todo el mundo puede saber o se habrá dado cuenta en el instituto o habrá hecho una conexión mental en algún momento de que cuando te preguntan cuánto pesa algo, tú respondes en gramos o en kilos. Pero el peso es una fuerza y las fuerzas se miden en newtons. Lo que se mide en gramos o en kilos es la masa. Entonces estás respondiendo a otra cosa. Es como si tú preguntas, perdona, ¿tienes hora? Y te dicen, no, no fumo. Lo que pasa es que nuestros aparatos de medición hacen la conversión automática ya, están ya calibrados a la gravedad de la Tierra, que hace la conversión de newtons a kilos, y por eso lo decimos mal. Deberíamos decir qué masa tiene esto o qué masa tiene, porque el secreto está en la masa. Pero esto no solo nos pasa a los hispanohablantes o al idioma español, le pasa a todo el mundo. Por poneros un ejemplo muy obvio, los estadounidenses o el idioma inglés no tiene la palabra estadounidense, y por eso se refieren a las personas que viven en Estados Unidos como americanos, porque no tienen una palabra. ¿Que la podrían inventar? Pues sí. ¿Que no les da la gana? No parece. Entonces por eso nosotros podemos decir estadounidenses, pero estas personas son incapaces porque no tienen una palabra. Pasa un poco lo mismo con Oceanía. Si preguntas por Oceanía a una persona que hable inglés, sabrá lo que es, puede ser que sí, puede ser que no. Lo que es más fácil es que piense que Australia es un continente, es el continente australiano en lugar de Oceanía, porque también tienen como su diferencia ahí lingüística, aunque ya bastantes diferencias puede tener Australia sin que nadie le hable ni le diga nada, porque hay que tener en cuenta de que si a veces es complicado viajar a un sitio por los cambios horarios, el cambio de uso horario, uso con H. Imaginaos Australia, que en el mismo país tienen 6 zonas horarias diferentes, diferenciados en norte-sur, los del oeste, los del centro y los del este, y además tiene algunos enclaves dentro de sí mismo. Entonces a veces tienes que cambiar de horario 4 veces para recorrer 100 kilómetros. Pero más complicado es el cambio de horario al viajar entre estas dos islas, porque justo entre medio es donde está el cambio de día, que es entre una isla y la otra. Hay prácticamente 24 horas de diferencia a pesar de estar muy cerca la una de la otra. Lo que pasa es que como una pertenece a Rusia y la otra pertenece a Estados Unidos, una está, digamos, lo más al oeste de Estados Unidos y la otra está lo más al este de Rusia, y por eso se llevan esa diferencia de horario tan grande. Que estas dos islas también me recuerdan a Sealand. Sealand es un país que se inventó una persona porque le dio la gana.
tenía problemas de radioaficionado y decidió fundar un país. Y agarró una estructura que ya estaba construida, se plantó allí y dijo, pues es un país. Y ya está, ahí está. Que antes he mencionado los enclaves y capaz que alguien no sepa lo que es un enclave. Un enclave es una parte de un territorio que está dentro de otro. En España tenemos unos cuantos. El que más cerca tengo yo es Llivia. Llivia es una parte de España que está dentro del territorio de Francia. Luego además tenemos Ceuta y Melilla, que estarían dentro del territorio geográfico de África directamente. Hay ocasiones en las que estas fronteras pueden ocasionar algún tipo de conflicto, aunque me gustaría hablar del conflicto de frontera que hay entre China y la India. Hay un tratado que todos los problemas que tengan en esa frontera la tienen que resolver a palos. Quiero decir, cualquier conflicto en esa zona de la frontera la tienen que resolver a palos. Literalmente no pueden utilizar armas de fuego ni armas que sean literalmente mortales o con la intención de que lo sean. Y entonces los conflictos tienen que resolverlos con palos y piedras, como dijo Albert Einstein que sería la Cuarta Guerra Mundial, aunque igual no lo dijo nunca y es un invento de alguien. Y hasta aquí el tren del pensamiento de hoy. Si os ha gustado, dadle a like y si queréis saber más de mí, suscribíos. Chao.